Continuamos con nuestro estudio acerca de la adoración con entendimiento. Solo para hacerle un pequeño repaso, la ocasión pasada estuvimos partiendo del texto de Juan 4, 23 al 24, donde estuvimos definiendo bíblicamente a lo que Dios llama en Juan un adorador en espíritu y en verdad, y mencionábamos que efectivamente Dios busca, y cuando decíamos que Dios busca, no está dando el sentido de que Dios está mendigando adoración, sino que una traducción más precisa decíamos que es que Dios requiere o Dios demanda adoración, y para ello es que Dios llama, Dios redime y capacita a su pueblo sobre cómo adorarlo, y hay gracia y bondad divina en ello. Eso lo vimos la vez pasada. Entonces, bajo esa premisa, decíamos que algunos puntos importantes es que necesitamos a Dios para adorar a Dios. Es decir, que nos resulta imposible a usted y a mí hacer que Dios le deleite nuestra adoración si Él antes no nos ha revelado el cómo. Así como lo amamos a Él porque Él nos amó primero, podemos ser capaces de adorarle bíblicamente porque fue Él quien nos reveló e instruyó sobre cómo hacerlo. También compartíamos una definición sencilla de adoración en palabras del teólogo David Peterson, y decíamos que la adoración es comprometerse con Dios en los términos que Él propone y en la forma que solo Él hace posible. Y mencionábamos al mismo tiempo tres verdades sobre la adoración. Decíamos que se centra en Dios, se centra en el Hijo y es empoderada por el Espíritu Santo. Vimos la ocasión pasada este involucramiento de la Trinidad en nuestra adoración. Entonces, según lo que hemos aprendido, podemos tener un entendimiento bíblico de la adoración, porque básicamente la adoración es esa respuesta correcta a la persona de Dios y a su gloria, a su majestad. La adoración abarca toda nuestra vida, no es solo cantar una alabanza a Dios. Si bien es cierto, a veces la adoración es malentendida como música, la música dentro de la iglesia o dentro de la liturgia de la iglesia es parte de la adoración, pero no es el centro de la adoración, ya lo vamos a ver más adelante. No es solo cantar alabanzas, implica tanto nuestra adoración como nuestras acciones. La adoración no termina con lo que decimos, sino que incluye también lo que hacemos. La adoración se deleita en la belleza de Dios y la belleza de Cristo. No se deleita en una experiencia de adoración. Y quiero que me preste atención, porque en nuestra cultura evangélica, hermanos, la adoración a menudo se refiere más a emociones que podemos llegar a experimentar cuando estamos cerrando los ojos o cuando levantamos nuestras manos al cantar a Dios. Y la mayoría de gente puede confundirse o quedar atrapado más en esa experiencia emocional que en el Dios que se supone que es el origen de esa experiencia. Entonces, la idea es que al entender bíblicamente la adoración, debemos enfocar nuestros corazones y nuestra razón en Dios y en Cristo cuando adoramos. Por tanto, si la adoración tiene mucha pasión, mucha emoción, pero no hay un pensamiento genuino, no hay un raciocinio correcto como base, entonces no es verdadera adoración. Y lo contrario también pasa. Si la adoración solo se trata de ser genuinamente o correctamente razonables, pero esto no se traduce en emociones, podemos estar dando una adoración incompleta o incorrecta. Porque cuando tenemos un entendimiento correcto de la adoración bíblicamente, hay una respuesta, debe haber una respuesta, debe provocar estos afectos hacia Dios. Usted no me puede decir
que la cruz le ha impactado y que no genere una emoción en usted, que no le impacte haber sido rescatado por Dios de la condenación y que eso no genere una emoción en usted, que usted esté pasando o ha pasado o va a pasar por pruebas muy difíciles en su vida y que el hecho de que Dios lo sostenga en medio de esas pruebas no va a generarle una respuesta emocional. Pero esa respuesta emocional debe partir de una razón bíblica como base. Entonces hay que tener bien equilibrado esas cosas. Muy fácilmente, hermanos y hermanas, podemos caer en complacer de una forma egoísta nuestras emociones al idolatrar incluso la experiencia de la adoración. Y con esto en mente, hermanos, es que quiero que recuerde esta verdad. ¿Por qué en la adoración es importante entender que hay tantos atributos de Dios por los que es digno de ser alabado? Dios es infinito, Él no tiene principio, Él no tiene fin. No es casualidad que en la adoración esto se tenga en cuenta. Por ejemplo, Dios es sabio. Dios ha creado todo sabiamente. Dios ha creado su cuerpo, sus células y ha hecho que todo cuadre de una manera que ni el mejor arquitecto o diseñador o el mejor diseñador de interiores pudo haber calculado el espacio de cada órgano, de cada célula, de cada membrana, de cada vena, de cada nervio. Eso es algo que solo un Dios sabio pudo haber hecho. Y sobre todo, Dios es omnisciente, es alguien que conoce a la perfección todas las cosas. En Él hay una fuente de sabiduría que a veces no nos damos cuenta o no pedimos. Y es precisamente porque Dios es omnisciente y tiene un vasto conocimiento, es que Él en su bondad nos provee de su revelación para instruirnos cómo adorarle. Y eso es precioso, eso lo vimos la semana pasada. Entonces lo llevo a esta comparativa de que mire cómo es Dios y luego nos miremos a nosotros. Hermano, nosotros somos seres finitos. Nosotros tendemos a buscar nuestra propia gloria de formas muy pecaminosas y somos incapaces de reconocer o de conocer más bien a Dios, a menos, otra vez, que Él se revele a nosotros. Tampoco podemos entender mucho menos qué tipo de adoración le complace a Dios, a menos que sea Él quien nos lo revele. Por eso la Biblia nos deja bien en claro, hermanos, qué adoración, perdón, es la que a Dios le complace. Y específicamente cuando su pueblo se reúne, está celebrando la unidad que Dios ha logrado en Cristo. Aquí es donde luego de entender el punto de vista bíblico sobre una adoración individual, que es lo que vimos la semana pasada, el Señor ahora nos está dirigiendo a que veamos el punto de vista de las Escrituras sobre la adoración congregacional. Ahora que ya sabemos qué es y qué no es adoración, hay que hablar acerca de la adoración corporativa. Es decir, me refiero a ese tiempo donde nos reunimos juntos como congregación de manera pública con el fin de alabar al Señor, de exaltar al Señor. Las escrituras nos muestran lo que pasa cuando la iglesia se reúne públicamente a alabarlo. Hace un par de sermones yo hacía esta comparación de una especie de receta que Dios provee a la iglesia para poder ser una iglesia sana. Y quiero compartir de nuevo estos ingredientes, entre comillas. Por ejemplo, si usted examina el Nuevo Testamento, vemos que hay mandatos específicos de las actividades que tienen que haber en la iglesia. En el Nuevo Testamento vemos que la iglesia está llamada a orar. Ahí están los pasajes que usted puede ver. Está Colosenses 4 del 2 al 4. Si gusta, acompáñeme a ese texto. Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 4. Colosenses capítulo 4 del 2 al 4. Pablo está dando exhortaciones finales a la iglesia en Colosas y en Colosenses 4 del 2 al 4 él dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. ¿A qué otra cosa ha sido llamada la iglesia? A leer la palabra públicamente. Si usted lee 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13, va a recordar el texto que dice de la siguiente manera.
Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. ¿A qué otra cosa está llamada la iglesia? A escuchar la predicación y la enseñanza. Hechos 2:42 nos dice que la iglesia perseveraba en la doctrina. Tiene mucho que ver con la predicación, con la enseñanza, y de nuevo se cita 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate no solo de la lectura, sino de la exhortación y la enseñanza de las Escrituras. ¿A qué más ha sido llamada la iglesia? A bautizar a los creyentes. Y aquí recordamos la gran comisión en Mateo 28:19. Vayan, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También la iglesia ha sido llamada a compartir la cena del Señor, al partimiento del pan, como es llamado en Hechos 2:42. Y ya usted conoce todo el contexto de 1 Corintios capítulo 11 sobre lo que pasaba en la iglesia en Corinto al respecto de la cena del Señor. ¿Qué otra cosa es llamada en la iglesia? A animarse entre sí y a alabar al Señor con cánticos. Si usted lee Efesios 5:19, está este texto. Acompáñeme ahí a Efesios capítulo 5, versículo 19. Y dice acá: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Evidentemente, en los temas anteriores también hemos visto cómo debemos estimularnos unos a otros, y estábamos viendo el pasaje de Hebreos 10, 24 y 25, de cómo realmente en qué consiste el estímulo. No solo simplemente darle una palmadita en la espalda a mi hermano o a mi hermana y decirle todo va a estar bien. No, el estímulo bíblico conlleva muchos aspectos, muchas implicaciones que ya vimos en los jueves anteriores. ¿A qué otra cosa está llamada la iglesia? A dar de sus finanzas. Primera los Corintios capítulo 16 versículos 1 y 2 nos menciona cómo Pablo instruye a la iglesia en Corinto a que den ofrenda junto a las otras iglesias que iban también a dar provisión económica a la iglesia en Jerusalén. Todo esto, hermano, todos estos textos, todas estas instrucciones para la iglesia son con el único fin, como dice Primera de los Corintios 14:26, que cada una de estas cosas, ya sea que uno aporte esto, ya sea que el otro aporte lo otro, que todo tiene que hacerse para edificación de la iglesia. Todo esto que usted está notando, todo esto que usted está observando, téngalo presente de que es algo que tiene que estar muy en cuenta en la liturgia de la iglesia. Son las actividades que no deben faltar en el diseño de la iglesia. Son cosas que el Nuevo Testamento nos enseña que hagamos cuando nos reunimos. Pero ¿qué hay de otras cosas? Examine un momento, porque en la iglesia actual se agregan muchas cosas más. Se agregan cosas que aparentemente han considerado las iglesias actuales que aportan al evangelio, cuando en realidad puede ser todo lo contrario. Le pongo un ejemplo. Si yo le digo, hermano, que en lugar de un día jueves o un domingo por la mañana, en lugar de venir a este local a reunirnos, hagamos una caminata larga, hagamos senderismo en las montañas, y puede ser una muy excelente forma de animar nuestro corazón, nuestra mente, incluso nuestro cuerpo para alabar al Señor. ¿Qué pasa si cada 2 semanas yo le hago la invitación a que en vez de reunirnos acá, fuéramos a caminar el domingo por la mañana en lugar de estar aquí? Técnicamente nos estaríamos congregando, como se nos ordena aquí en Hebreos 10:25, y estaríamos adorando a Dios porque estamos juntos. Y hay muchos pensamientos así, pero si realmente nos vamos a todas estas instrucciones, ¿sería eso adorar corporativamente realmente? Porque estas actividades, si bien es cierto, pueden ser muy edificantes, no encajan del todo en el patrón de lo que la Biblia presenta para definir lo que la iglesia hace en el tiempo único en el que nos reunimos para adorar. Y esto yo lo quiero llevar a un tema muy importante en la Escritura que vale la pena mencionarle. Y es que Dios ha definido cómo deberíamos acercarnos a Él de forma corporativa.
Entonces, si Dios ha definido cómo hacerlo, es muy posible, hermanos y hermanas, que podamos ofrecer una adoración errónea, tanto individual como tener un concepto errado de una adoración corporativa. Le doy algunos tres pasajes para que anote. Éxodo 24 está hablando de los 10 mandamientos y específicamente del segundo mandamiento, cuando Dios básicamente nos prohíbe la adoración a través de imágenes y nos deja bien claro que solamente Él es quien establece la forma en el que se le va a servir. Eso es lo que estaba comunicando al pueblo de Israel en el desierto. Y usted se sabe la historia. Hubo consecuencias al desobedecer este mandato cuando el pueblo se hizo un becerro de oro, creyendo que este becerro era una representación correcta de Dios, cuando obviamente no lo era, ni mucho menos le era agradable al Señor. Y eso no cambia en nuestros días. Muchos están ofreciendo versiones modernas del becerro de oro, creyendo que están adorando corporativamente y correctamente al Señor, y Dios no se deleita en esa adoración. Levítico 10, versículos del 1 al 3. Usted puede ver la historia de Nadab y Abiú, hijos del sacerdote Aarón, que ofrecieron lo que la Biblia le llama un fuego extraño al Señor, un tipo de adoración o un tipo de devoción o un tipo de ofrenda que Dios nunca les pidió. No nos dice más el texto, pero evidentemente era algo que Dios no pidió jamás de ellos. Y como resultado, la historia nos dice que Dios los mató. Y esto es fuerte si se pone a analizarlo despacio. Dios es muy estricto en ese aspecto. Marcos capítulo 7, versículo 7, usted ve a Jesús rechazando la adoración que los fariseos ofrecían, y de hecho les cita un pasaje de Isaías, donde dice: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Pero escucha esta versión, esta es la nueva versión internacional, citando Marcos 7:7. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Tus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y es duro esto, hermano. Los fariseos estaban ofreciendo un tipo de adoración que pensaban que era una adoración correcta, una adoración corporativa que habían hecho exclusiva, que no la estaban entendiendo, no la estaban enseñando correctamente. Y si algo nos quedó claro desde la semana pasada es que Dios ha sido claro en cómo quiere ser adorado cuando nos reunimos, para que se diferencie de otras religiones, para que no se confunda con otras religiones. Lo hace para nuestro beneficio, lo hace para nuestra edificación, porque al final, hermanos, si lo exaltamos a Él es para la misma gloria y alabanza de Dios, y deberíamos de deleitarnos en eso. Entonces hay que entender que la Biblia no, aquí quiero enfatizar esto. Usted tiene que entender que la Biblia no nos enseña o no nos está dando la libertad para que improvisemos la adoración, sino que la Biblia regula tanto los elementos de la adoración como el contenido de nuestra adoración. Por supuesto, las formas de estos elementos de adoración pueden cambiar con el tiempo. Por ejemplo, si usted examina la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que incluso hasta el día de hoy hay generaciones donde el elemento era cantar a capela. No habían instrumentos. Hay algunas iglesias que siguen practicando esto. Únicamente se canta a capela. Hay otras iglesias donde solo hay un instrumento, a veces solo hay un piano, a veces hay un órgano, a veces solo hay una guitarra. Y no sé si, bueno, usted recuerda aquellos retroproyectores donde literalmente no había un
un dispositivo tal cual, sino que era papel transparente donde estaban laminadas las letras. Se ponía el papel y la letra amplificada con una especie de lupa. Los que no conocieron esos también jovencitos. Entonces, pero eso fue popular en un tiempo, fue una manera de incluir ciertos elementos para la adoración. Entonces, otra cosa que quiero destacar, hermanos, es que la adoración corporativa es adoración pública. A eso me refiero. Es el tiempo en el que toda la iglesia se reúne. Y en este tiempo los inconversos son invitados y bienvenidos para aprender acerca del verdadero Dios. Si usted recuerda, primero a los Corintios 14, Pablo está dando una indicación tras otra de cómo el don de profecía debe tener esta superioridad en vez de que los corintios estuvieran presumiendo de dones que a la larga no estaban edificando a la iglesia. Y Pablo está parafraseándole: si viene un inconverso y no les entiende, ¿de qué sirve? En cambio, si cada uno tiene su don de lengua y el otro interpreta, y la persona entiende el mensaje, puede ser una gran herramienta para que su corazón sea expuesto y este inconverso, este incrédulo, adore al Señor y dé testimonio del Señor. Si lo ve de esa manera, a través de nuestra adoración corporativa, una congregación está proclamando a Dios ante un mundo que está observándonos. Cuando hay unidad en la adoración corporativa, esto puede ser un instrumento muy precioso, hermanos, para el arrepentimiento de un pecador que acude a su Salvador. Son muchas cosas que hay que entender. Y aquí es donde yo quiero llegar a lo clave de esto. Una implicación clave es que el centro de nuestra adoración, ojo, el centro de nuestra adoración corporativa está en la predicación expositiva. Se lo voy a repetir. El centro de nuestra adoración corporativa está en la predicación expositiva. ¿Por qué decimos que el centro de nuestra adoración corporativa está en la predicación? Porque es la palabra de Dios. Porque comprender lo que la palabra dice es la cúspide de relacionarnos con Dios mientras Él se da a conocer a su pueblo. Y aquí por eso es que, bueno, esto al principio fue chocante para mí. Recién yo estaba conociendo todo esto de la doctrina, todo esto de la Biblia. Porque yo fui criado bajo un pensamiento donde la música tenía la prioridad sobre todo. Y creo que usted no desconoce iglesias que enfatizan mucho más la alabanza, la música, las emociones y le dan más tiempo a la parte musical que a la parte de la palabra. Y eso es preocupante, porque el canto es sin duda una parte de la adoración. Eso lo dejamos claro la semana pasada. Y es útil para enfocar nuestros pensamientos y conectar nuestras emociones. Y présteme atención, porque en ese sentido sí puede encajar afirmar el hecho de que los cantos preparan el corazón para la predicación, pero hay que entender algo bien. A menudo los líderes de adoración han usado esto como muletilla para tener una mala transición, es decir, un mal concepto, enseñar un mal concepto a la congregación. Porque si de entrada no estamos haciendo de la predicación de la palabra o la exposición de la palabra el centro de la adoración, cuando la gente se reúne, se están cantando alabanzas que no apuntan a la palabra, que no apuntan a algo cristocéntrico, que no apuntan ni al ser de Dios, ni a sus atributos, ni a sus obras. Pero cuando hay un entendimiento correcto de la palabra del Señor y las alabanzas, los himnos, las canciones que cantamos en la iglesia son la palabra cantada, hay una parte donde nuestro pensamiento, nuestro raciocinio puede enfocarse bien y puede conectar a nuestras emociones para que la atención dentro de la predicación esté completamente en sintonía. Pero otra vez, la exposición de la palabra de Dios debe ser el centro de las reuniones de la iglesia.
Quite la palabra de la ecuación, ¿qué va a tener usted? Un concierto. Quite la palabra o réstele tiempo a la palabra del Señor en medio de una reunión de iglesia y usted, al menos dentro de los estándares de la Biblia, usted no tiene una iglesia que predica la palabra de Dios. Por eso es que somos meticulosos en lo que oramos, en lo que leemos, en lo que cantamos y cuanto más en lo que predicamos. Entonces la gran pregunta aquí es, ¿cómo entonces mantenemos la unidad en la adoración corporativa a pesar de nuestras distintas preferencias? Algo que vimos la semana pasada y aquí es donde volvemos al texto de inicio que es Filipenses capítulo 2, versículo 2. Si usted ve aquí Pablo viene hablando o viene externando más bien su preocupación por la unidad de la iglesia. Y en el versículo 1 del capítulo 2 de Filipenses, Pablo está diciéndole, hermanos, por tanto, luego de hablarles sobre estar unidos en la fe, luego de introducir la oración que él tiene por los filipenses, mostrándoles cómo debe ser la vida en Cristo de un creyente, Pablo dice en el capítulo 2, versículo 1 de Filipenses, por tanto, hermanos, si pretenden o ustedes creen fielmente que hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto, si realmente ustedes abrazan estas convicciones, estas realidades y con pasión, hagan completo mi gozo, terminen de hacerme gozoso, dice esta traducción, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Todo esto son diferentes maneras de decir, me preocupa la unidad de la iglesia. Es un gozo cuando la familia de Dios está en un mismo sentir. Por eso la adoración corporativa debe ser entendida individualmente, correctamente, para luego saltar a la parte corporativa, porque no tiene sentido que cada uno de ustedes venga con una expectativa diferente de adorar al Señor. Le pongo tal vez un ejemplo muy extremo. Si alguno de ustedes, para uno de ustedes, adoración es estar saltando en la alabanza, va a estar saltando. Si para otro adoración es chiflar dentro del servicio, para él va a ser adoración y lo está haciendo. Si para otro es estar aplaudiendo a cada rato, va a ser un momento de adoración, pero no hay unidad ahí. Debe haber un conocimiento de, ok, todos a la hora de reunirse deben mantener esta actitud, entendiendo estas cosas, poniendo atención a esto porque es importante. Esto es lo que importa cuando nos reunimos juntos porque estamos adorando a Dios. Y esa es la preocupación de Pablo. Sean del mismo sentir, conserven el mismo amor. Evidentemente hay desacuerdos, pueden haber cosas que puedan intentar una división dentro de la iglesia, pero mientras el amor de Cristo, este amor ágape, los mantenga unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma comunión, claro que puede marchar una iglesia, claro que puede avanzar una iglesia. Dedicados a un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia en palabras sencillas? Lo hemos dicho muchas veces. La iglesia está llamada a ser como Cristo. En palabras sencillas, usted, tanto individual como corporativamente, estamos llamados a parecernos a Cristo. La expectativa, el estándar es llegar a ser la esposa del Cordero, que en aquel día se presente limpia y sin mancha. Ese es el estándar. Y si usted no entiende eso, usted de entrada no va a entender el término de adoración corporativa. Y si usted sigue leyendo en Filipenses 2, versículos 3, empieza a dar estas indicaciones. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. ¿Por qué? Porque aquellos que no les preocupa la unidad en la iglesia están siendo egoístas. Están pensando más en sus intereses. Están pensando más en defender su imagen, su ego, su orgullo. Y por tanto, cualquier cosa contraria al orgullo siempre va a ser la humildad. No hagan nada por egoísmo, dice Pablo, o por vanagloria, o por gloria propia, dice otra versión, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás.
Cuando a mí me preocupa la unidad, la adoración corporativa, yo voy a hacer lo posible para que mi hermano sea edificado o sea direccionado o sea guiado a una adoración corporativa correcta. Estamos llamados a someternos unos a otros por amor a Cristo, a amarnos unos a otros en Cristo, a servirnos mutuamente de esta manera, como lo hacemos en muchos otros aspectos de la vida de la iglesia. Y lastimosamente, hermanos, muy a menudo, actualmente encontramos una muy extraña contradicción, porque la adoración corporativa es el único tiempo en el que centramos más conscientemente nuestra atención como un cuerpo en la gloria de Dios. Cuando usted viene acá, su conciencia, su atención, su pensamiento, sus emociones tiene que estar completamente direccionado a Dios, a su gloria, a su palabra revelada, a lo que se canta, a lo que se ora. Pero ¿qué es lo que pasa? Con mucha frecuencia la adoración corporativa es el aspecto de la vida de iglesia que evidencia mayor egoísmo. Y no debería de ser así. Porque muchos llegan a la iglesia con una definición de adoración corporativa pensando que solo le involucra a Jesús y a usted. Muchas veces en otras iglesias yo escuchaba a líderes de adoración invitando al pueblo mientras cantaban: adore al Señor, imagine que no hay nadie a su alrededor, solo está Cristo y usted. Su primera audiencia es el Señor, así que ignore a todo el que tenga a su alrededor, no se distraiga, decían estos. Solo están Dios y usted, por tanto, adórele, levante sus manos, haga esto, haga lo otro. Pero no, hermano. Si tú estás pensando que la adoración corporativa se trata solamente de Jesús y tu persona, entonces te vas a decepcionar porque no es tu estilo preferido. Por eso fue tan importante establecer la semana pasada cómo la adoración se define correctamente de un adorador en espíritu y en verdad individualmente, para poder definir cómo es la adoración corporativa. Claro, tú tienes tus tiempos devocionales, espero y oro porque los tengas. Tienes tu tiempo de lectura, tienes tu tiempo de oración, tienes tu tiempo de meditación. El Señor te ha provisto 24 horas bien establecidas para que tú ejerzas la mayordomía, para hacer tiempo para estas cosas. Sin embargo, cuando tú vienes y te reúnes aquí, no es una extensión de tu devocional, no es una extensión de tu lectura personal, no es una extensión de tu tiempo de oración. Cuando tú vienes acá, hermanos y hermana, tú tienes que pensar en la adoración corporativa como algo que tú haces junto a tu hermano y a tu hermana como una familia, por amor los unos a los otros hacia Dios. Cuando vienes acá, hermano, quítate el chip de individual. No eres fulano de tal, eres parte del cuerpo. La invitación que a veces hacemos desde el tiempo de alabanza es que nos adoremos con entendimiento, cantemos con entendimiento, y parte de ello es que quitémonos el chip de fulano individual. Aquí vienes a reunirte junto a los hermanos, a cantar juntos, a adorar juntos, a escuchar la palabra juntos, a estar atentos juntos, porque estás consciente de que ya no eres uno, eres muchos hermanos, son muchos hermanos reunidos para la gloria de Dios. Estás unido al cuerpo de Cristo, eres un miembro de la familia de Dios. ¿Cómo usted va a aprender a pensar de esta manera? Se lo digo de la siguiente forma. Algo que le puede ayudar es que para cuando se avecine el domingo por la mañana, usted vea el domingo por la mañana no como, bueno, voy de nuevo, qué bueno que voy a ir a ver a mis hermanos, qué bueno que voy a ir a comer temprano, qué bueno que voy a servir, qué bueno que voy a llegar a la iglesia, pero más que eso, hermano, más que programarte con el entusiasmo de sí, vas a visitar un local y vas a ver personas con las que te llevas muy bien. Mira el domingo por la mañana como con sentido de una necesidad desesperada por Dios.
Te lo digo de la siguiente manera, un poco más sencillo. Los domingos por la mañana debe concebirlo en mi mente como yo necesito desesperadamente adorar a mi Dios, como en teoría ya tú lo haces los días que no vienes a la iglesia, porque lo haces individualmente. Pero ese anhelo desesperado, yo anhelo desesperadamente venir a la iglesia, a este local, a adorar junto con mis hermanos. Lo necesito porque es parte del diseño. Por eso es que no tiene sentido cristianos que andan de llaneros solitarios. Necesitas un cuerpo para ser edificado y para adorar correctamente. No puedes solo agarrar una parte de la adoración y pensar que eres un cristiano completo. Tú necesitas adorar en comunidad. Tú necesitas edificar a otros en comunidad. Tú necesitas adorar cantando, orando y prestando atención a la palabra, porque eso es adoración. Entonces, mire el domingo como esa necesidad. Sí, hay una necesidad de alabar al cuerpo. Hermano, ¿tú crees que vas a estar solamente tú en la eternidad cantándole solito a Dios en un auditorio súper extenso y vacío? No tiene sentido, ¿verdad? Pero muchos piensan que la adoración es así los domingos o los días de reunión. ¿Con quién crees que vas a estar en la eternidad exaltando al Señor? No vas a estar solito, no vas a estar solita. Vas a estar con una multitud. Si ustedes de las personas que no le o le estresan un poco la concurrencia, lo siento mucho, hermano. Pero va a haber una necesidad desesperada por exaltar al Señor con mi familia. Eso debería ser nuestro pensamiento cada vez que se reúna. Cada vez que se avecina el domingo, debe tener esa perspectiva, hermano. Pero si de entrada usted se afana más por lo que le pasa esta semana, dirige su mente a cosas o se levanta, o siempre pasa algo los domingos por la mañana, recuerde esto. Hay una necesidad desesperada por adorar al Señor con mi familia en Cristo. Y eso es adoración. Yo me edifico con eso. ¿Por qué? Porque a mí esto me ayuda a que la adoración no se trata fundamentalmente acerca de mí. Se trata de ver y disfrutar a Dios junto con mis hermanos, junto con la comunidad de la fe. Dejemos de lado el hambre porque nuestras preferencias personales sean suplidas. En cambio, usted y yo debemos anhelar una conexión más profunda con nuestra congregación y un entendimiento de quién es nuestro Dios, un gran Dios. Solo póngase a pensar en lo que usted acaba de cantar antes de la predicación. Cristo es el ancla firme y fuerte en la furiosa tempestad, cuando soplan las dudas y mis velas ya no dan más. Cristo es el ancla en la que yo me aferro. Él jamás se va a mover, por lo tanto yo puedo aferrarme a Él. Él es mi sostén. Cuando tú entiendes eso, hermano, no se trata de ti la adoración. Por eso es que insistimos en que tú profundices las relaciones en la iglesia. Más allá de la afinidad, tú estás ejerciendo adoración con tus hermanos. Y, y te debe interesar que tus hermanos crezcan en esta definición. Entonces quiero que veamos 4 perspectivas de cómo puede verse la unidad en la adoración corporativa. 4 aspectos muy sencillos. Primero, sacrificio, algo que ya hemos hablado antes. Hermanos, la adoración corporativa glorifica a Dios porque lo hacemos unidos. La adoración corporativa la hacemos unidos y esto implica sacrificio. Al igual que muchas otras áreas de nuestra vida como iglesia, esto es sacrificial. Otra vez, desde el aspecto más pequeño de no es fácil invertir un domingo, sobre todo para los que vienen desde más lejos en la mañana, sabiendo que aquí empezamos a las 10 y conociendo el tráfico de nuestra querida capital, aterrizan desde horas antes. Implica un sacrificio, implica que el sábado por la noche no te puedes desvelar porque sabes cómo te puedes levantar al día siguiente. Tienes que sacrificar este tiempo. Probablemente tienes un compromiso, nomás salgas de la iglesia, pero un hermano realmente te ha pedido que puedas hablar con él, a tener un momento para externarte una preocupación o depositar en ti una carga por la que tú quieres que reciba consejo.
Tienes que sacrificar ese tiempo, porque si no, no estás entendiendo la adoración. Segunda perspectiva, el crecimiento. Hermanos, necesitamos recordar que en amor, nosotros podemos aprender a usar estilos y tradiciones de adoración que al principio pueden parecer extraños para luego crecer en nuestro aprecio por ellos. Le ponía los ejemplos en el tiempo de la alabanza del canto a capela, del canto con instrumento, el canto con una banda completa. En ese sentido, la idea es tener un crecimiento adecuado de los elementos, del contenido de la adoración corporativa. Y tercero, la consideración. Ser considerados, hermano, usted tiene que tener presente la importancia de no hacer cosas que van a distraer a los demás en la congregación de adorar. Y eso implica todo, desde lo que usted usa hasta cómo usted habla de las canciones con otros. Créame que fue muy impactante para mí recordar muchas canciones cristianas, entre comillas, que provocaban una burla dentro de los chistes internos del grupo de músicos en la iglesia donde antes estaba. Pero esto parece minúsculo, pero realmente significa ser considerado, significa no burlarse de las canciones de una manera que impida que otros la usen para adorar. Y por eso es que los que escogen las alabanzas tienen que tener un sumo cuidado de no elegir canciones que sean fáciles de caer en burla. Por ejemplo, y aquí se lo estaba mencionando a algunos hermanos antes de iniciar el culto, yo me di la tarea de escuchar una canción, porque es canción, cuya letra se ha cantado en una iglesia muy reconocida y solo escuche, y yo sé que usted va a recordar, algunos lo van a recordar, solo escuche la letra de esta canción. Dice, no hay que estar frío como un pingüino, hay que estar caliente. Ya no siento mis manos, ya no siento mis pies, no puedo caminar ni siquiera mover, estoy muy frío. ¿Cómo me cuesta reír y escucharte hablar? ¿Cómo me cuesta sentir todo el amor que tú me das? Si me acerco a tu calor, yo me puedo refugiar. Si me acerco a tu calor, nadie me puede parar. Y si me acerco, todo cambiaría. Ahora puedo ver lo que tienes para mí. Ahora puedo ser lo que siempre imaginé. Ahora puedo. No hay que estar frío como un pingüino. Yo nunca más me voy a alejar de vos. Yo nunca más me voy a alejar de tu calor, porque no quiero estar ni frío ni tibio, sino caliente para vos. No hay que estar frío como un pingüino, hay que estar caliente. Dígame si esto no puede ser un motivo de burla para alguien que realmente busca ser enseñado en una adoración corporativa. Si yo le puedo mostrar una defensa bíblica de lo que la alabanza, la canción trata de decir, yo puedo salirle con unos versículos, pero realmente yo le estaría enseñando el significado de una adoración corporativa. Realmente eso alimentaría la palabra cantada, prepararía su corazón cristocéntricamente a lo que tiene que escuchar o simplemente está concentrándose. Yo sé que muchos aquí inmediatamente relacionaron más el ritmo de esta canción que la letra. ¿Se da cuenta? Le cuento una pequeña anécdota, ya muchos la conocen también. Recién llegado a Gracia y Verdad, yo venía mucho con estas influencias de este tipo de canciones. Y pasó algo en nuestra iglesia cuando estábamos allá por el año quinto, año cuarto, y es que su servidor conoció el himno de Sublime Gracia y quiso reversionarlo a una versión un poco más movida, casi que cumbia, y tuve el valor de cantarla en la iglesia. Cuando de repente la esposa de uno de los pastores, muy amorosamente, me invitó a comerme una pizza y me pegó tremenda exhortada, ¿verdad? Por eso es que el chiste interno de la iglesia es que si la esposa del pastor le invita una pizza es porque le va a pegar una gran exhortada. El punto de la exhortación fue esa precisamente. ¿Cuál es el sentido de cambiar un ritmo si lo que importa es la solemnidad para que la gente se involucre con la letra de lo que cantamos?
Y ya voy a llegar a este punto, porque usualmente relacionamos la adoración con la música. Por eso he hecho este apartado de la música como parte de la adoración. Pero otra vez, cuando entendemos que la música es parte de la adoración, la cosa cambia. Y tenga por seguro que jamás volví a cantarla de esa manera desde entonces. Entonces, un cuarto, perdón, retomando, cuando realmente somos considerados con nuestros hermanos, puede haber una edificación en amor, puede haber un confrontamiento en amor, puede haber una dirección o un modelo o un ejemplo de amor para los hermanos que probablemente vienen de otras iglesias con otro concepto de adoración. Porque otra vez, relacionamos la adoración o tendemos a relacionar la adoración solo con el tiempo de música. Cuarto, perdón, cuarta perspectiva, la honestidad. Hermanos, esto puede ayudar a nuestra unidad bastante, porque por un lado, nuestra cultura, nuestra iglesia tiene una cultura en particular, hablando de gracia y verdad, y no podemos escapar de esto. Por ejemplo, nosotros adoramos en un idioma español, castellano, y hemos tratado de darle prioridad a un acompañamiento simple, es decir, la guitarra, el bajo cuando viene nuestro hermano, y en algunas ocasiones un teclado, para que el sonido de las voces, estoy hablando de la cultura de adoración en la alabanza de gracia y verdad. Entonces, el énfasis en la cultura de gracia y verdad es que le damos prioridad a un acompañamiento simple para que el sonido de las voces sea lo más prominente. ¿Por qué? Porque valoramos las canciones con buen contenido de muchos siglos diferentes, por lo que gran parte de nuestra música se siente anticuada para algunos cuando llegan. Y también hemos agregado a nuestro repertorio canciones contemporáneas con buen contenido. Y es bueno sincerarnos al respecto, es bueno ser honestos al principio. Bueno, siempre, hermano, no solo al principio, desde el principio más bien. Es bueno reconocer de manera honesta que esto significa que a algunas personas cuando vienen les cuesta adaptarse a la forma en la que adoramos aquí. Para otros se siente muy cómodo, como si fuera la iglesia de la abuela o algo por el estilo, pero para otros se siente como una iglesia en otro planeta. Y nos amamos bien si somos conscientes de que algunas personas pueden tener que sacrificar más sus preferencias. Y si somos honestos al respecto, tú puedes escuchar a este hermano o hermana, tú puedes direccionar a este hermano y explicarle este concepto de adoración tanto individual como corporativo. Hermano, nosotros hacemos esto de esta manera por esta razón, por lo que dice en la palabra. Probablemente, hermano, ese fue un choque también que su servidor tuvo al inicio. Yo no me podía ninguna alabanza que cantaban acá. Me parecían demasiado largas, con demasiada letra. Pero yo ignoraba del contexto en el que venía, pues donde para mí repetir la misma frase 12, 13, hasta 15 veces me ponía en un éxtasis y yo cantaba, danzaba y aplaudía al Señor. Un concepto de adoración bien errado. Entonces, ser honesto también puede ayudarnos a esta perspectiva. Entonces, hermanos, quiero que veamos también esta adoración corporativa como una herramienta para la unidad en la iglesia. Otra vez, si examina Filipenses 2:2, la preocupación de Pablo hacia la iglesia en Filipos es la misma que debe existir en cada una de las iglesias que buscan adorar correctamente al Señor. Procuremos ser del mismo sentir, procuremos conservar el mismo amor. No porque tengas la afinidad con fulano o fulana quiere decir que tu amor es más bíblico hacia esa persona. Seamos unidos en espíritu. El Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, por lo tanto va a direccionar nuestras emociones y nuestra razón a un mismo propósito. Por eso es que si cada uno de nosotros entendemos cómo es la adoración corporativa, vamos a direccionarnos a la hora de reunirnos y vamos a estar en un mismo sentir, cantando, orando, leyendo, prestando atención juntos a la palabra. Entonces, hermanos, para ir avanzando, quiero darle 4 formas en las que nuestra adoración corporativa ayuda a nuestra unidad y testimonio como iglesia. Y aquí ya voy saltando a una parte más práctica. Número 1, la adoración corporativa refleja nuestra unidad que glorifica a Dios.
Cuando usted entiende la unidad corporativa, hermanos, usted ve una oportunidad para reflejar la unidad que tenemos usted y yo en Cristo. Es maravilloso cuando podemos estar solos en la mañana, adorar al Señor, levantarse temprano, y usted ha alabado o ha meditado en alguna faceta del carácter o atributo del Señor en sus tiempos devocionales. Pero hay algo muy especial cuando usted se reúne públicamente junto a sus hermanos para adorar al Señor. Como Primera de Pedro 2:9 nos recuerda, es una de las razones por las que Dios unió tanto a judíos como gentiles en la iglesia. Ahora tanto a judíos como a gentiles los está diciendo, ustedes ahora son linaje escogido, son real sacerdocio, son una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para un propósito, que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la razón por la que Jesús insiste tanto en que lidiemos con las áreas de desunión antes de la adoración. Ahí en el Sermón del Monte, en Mateo 5, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces presenta tu ofrenda. Pablo también lo dice cuando habla acerca de la cena del Señor. Ahí en 1 Corintios 11, que el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿A qué se refería Pablo con no discernir el cuerpo del Señor? Pablo estaba hablando acerca de cómo los corintios estaban celebrando la cena del Señor en desunión. No había un sentido de unión. Estaban despreciando a cierto grupo en la iglesia a la hora de la cena del Señor. No había un sentido de unidad. Por lo tanto, si no hay un concepto de unidad, no existe una adoración que a Dios le agrade de manera corporativa. Aunque tú estés muy bien en tus tiempos devocionales individuales y personales con Dios, tu responsabilidad es venir corporativamente a adorar correctamente a tu Señor. El cuerpo de Cristo, la iglesia. Por eso la unidad debe estar presente si queremos ofrecer un sacrificio de alabanza que a Dios le agrade. Cuando hay unidad, la adoración corporativa es el precioso desborde de la gloria de Dios. Entonces, de manera frecuente, hermano, de manera frecuente, continuamente, me encanta esa palabra, no solo cuando hay Santa Cena, tú tienes que examinarte cómo estás con tus relaciones con los demás. No solo cuando hay Santa Cena, no solo cuando hay Santa Cena. Esto debe ser continuamente. Examina cómo están tus relaciones con los demás. Examina cómo está tu relación personal con Dios. Número 2, nos ayudamos unos a otros a adorar. ¿Sabe una ventaja que tenemos cuando venimos juntos a adorar? Es que nos ayudamos de manera mutua a comprender la gloriosa hermosura de nuestro Dios. Nos ayudamos a expresar nuestra respuesta en alabanzas y en agradecimientos con alegría. Porque cuando usted adora corporativamente, le brinda una plataforma en la que podemos servirnos unos a otros. No sé si lo había visto de esa manera. Cuando usted viene y se reúne y cuando los músicos le ayudan a usted a cantar, porque los músicos aquí simplemente le están ayudando a usted, le están dirigiendo a usted. Por eso es que aquí no buscamos presumir talentos, presumir rangos vocales, presumir qué tan alto podemos llegar a cantar en cuanto a notas, en cuanto a escalas, en cuanto a rangos. No, nos interesa que las voces de la congregación resuenen incluso más que los instrumentos. Porque es en esa acción donde la verdad resalta, la verdad de lo que se canta, el contenido de lo que se canta tiene importancia. No solo en el momento del canto, cuando los hombres que se paran aquí en el púlpito predican y han estudiado arduamente para preparar un mensaje fiel a la palabra, y cuando su voz y su expresión también salta mutuamente a lo largo del servicio. Por eso es que en Hebreos 10:24 no es casualidad que diga, considerémonos unos a otros como estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos.
Nos servimos mutuamente. Tú le das mucho ejemplo a tus hermanos cuando vienes aquí a cantar. Tú le das mucho ejemplo a tus hermanos sobre cómo pones atención a la hora de la palabra. Tú le das un gran ejemplo incluso cuando después del servicio tú te quedas. La manera en la que le hablas a tus hermanos, la manera en la que te relacionas con los demás. Antes, durante y después del culto, tú estás modelando una adoración a tus hermanos. Ahora, ¿de qué manera podemos ayudar a adorar a Dios cuando nos reunimos como congregación? ¿Cómo usted puede ayudar a los demás a adorar cuando está en comunidad? Por ejemplo, usted puede discutir el texto del sermón con otros en preparación al domingo por la mañana. Por eso es que se publica en redes sociales. O sea, hay una pequeña introducción, el tema del sermón y el versículo del sermón. Usted puede discutir con alguien, hermano, mire, me llama la atención lo que se va a predicar hoy. Estoy bien, tengo expectativas sobre esto, he tenido este concepto, pero probablemente vengo a aprender. O sea, usted va a dar un ejemplo de cómo usted se interesa por este tipo de adoración. Puede cantar en voz alta y con alegría, hermano. No es lo mismo que yo venga acá y digo, contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. ¿Qué estoy haciendo ahí? Diferente es cuando usted realmente, todo su ser está involucrado en lo que está entendiendo. No le estoy diciendo que sea un actor o una actriz en la alabanza para que la vean, no. Tenga tanto su razón como sus emociones bien equilibradas para cantar la alabanza. Tengo su razón y sus emociones bien equilibradas cuando usted está sentado escuchando la palabra. Tenga su razón y sus emociones bien equilibradas después del culto, cuando habla con los hermanos. Cuando participa de la cena del Señor es una manera de adorar, de edificarnos mutuamente. Cuando conversan sobre el sermón, después del sermón. Cuando le da la bienvenida a quien usted no conoce, a quien casi no le habla. ¿Cuándo fue la última vez que después del culto usted se acercó al hermano o a la hermana con quien menos se habla? Esa es una manera en la que usted puede ayudar a la unidad en la adoración. Usted puede fomentar esta maravillosa cultura de oración cuando reflexionamos sobre las oraciones de los domingos por la mañana, por ejemplo. A mí me encanta escuchar a los pastores orar cuando se hace la lectura. No sé si usted le ha prestado atención a las oraciones. Cuando se ora por la Santa Cena, ¿le ha prestado atención a las oraciones? ¿Ha absorbido algo de lo que la persona que estaba orando intentaba comunicar a la adoración corporativa? Son cosas a las que usted puede aportar en la unidad. Y una de las más comunes para que usted pueda aportar a la unidad, apague su teléfono. Apague su teléfono. ¿Sabe? Y se lo digo con mucho amor. Tenemos una muy mala costumbre, y no solo en Gracia y Verdad, pasa en muchas iglesias, de distraernos muy fácilmente con nuestros teléfonos. Tú estás consciente de a lo que vienes acá. Vienes a adorar en comunidad. Vienes a prestar atención a lo que se predica. No importa la excusa de quién predica, que el hermano Jonathan es muy redundante, que yo me duermo con él. No, no, no. Y no estoy defendiendo mi imagen, sea quien sea que esté predicando acá. Es tu responsabilidad prestar atención, que tu mente y tu corazón no estén pensando en los frijoles que olvidé ahí en la casa, sino que te concentres en conocimiento, conciencia y emoción, y no te distraiga lo menos posible. Por eso es que hacemos la invitación a que traigas tu Biblia en físico y tus anotaciones. ¿Por qué? Porque nos distraemos bien fácil con la tecnología de hoy. Por favor, hermano, una buena manera práctica, sencilla y directa de entender cómo puedes aportar a la unidad en la adoración corporativa durante el mensaje, durante las alabanzas. Apaga tu teléfono. Apaga tu teléfono o ponlo en modo avión. Procura sentarte hasta adelante. No sé cuál es la versión de los hermanos de sentarse hasta atrás. Aquí no es como el templo del lugar santísimo. No te vas a consumir, hermano. Ya todo es nuevo en Cristo. No le tengas miedo a sentarte en primera fila. Esa es una manera de contribuir a la unidad. Los domingos en la mañana, los jueves que nos reunimos. No busques hasta atrás. Busca la manera de estar lo más cerca, lo menos distraído, distraída posible. Mientras el servicio se mantenga, trata de no conversar en voz alta durante el servicio. Es una manera de aportar a la unidad.
Procura llegar temprano. Esa es una buena manera de aportar a la unidad de la iglesia. Hacerle entender que esto es importante. Procura salir tarde, hermano. No sabes de la comunión de la que te pierdes solo cuando tú vienes y hoy tengo un compromiso. Y se entiende que hay veces que no se pueda, pero procura quedarte. Procura quedarte. Dios no ha diseñado la comunión por gusto. Escucha a los servidores. Agradece. ¿Cuándo fue, hermano? ¿Cuándo fue la última vez? ¿O cuándo has considerado darle las gracias un domingo? ¿Has hecho alguna vez y te has acercado a uno de los ayudantes de escuela bíblica para los que son padres, hermano? Gracias por la labor que haces. Gracias por la enseñanza que le impartís a mi niño, a mi niña. Gracias por tu esfuerzo, porque sé que quiere mucho esfuerzo lo que tú haces. Te has acercado al pastor y sin la intención de inflarle su ego, hermano, qué preciosa palabra has predicado hoy. Gloria a Dios. Y de verdad, incluya esto en su felicitación. Y no se lo digo para que se infle, sino porque realmente fui confrontado, fui exhortado. ¿Cuándo fue la última vez que a uno de los del grupo de alabanza, hermano, qué buena alabanza, me podría ayudar con esto? ¿Cómo se llama? Muchos han hecho eso, pocos han hecho eso. Pero tú estás demostrando que en cualquier aspecto de la iglesia te preocupa la unidad para que la gente vea que este momento es importante porque estamos adorando corporativamente. Agradécele a todos los que se han involucrado en el servicio. A cualquiera de ustedes, hermano, qué bueno que hiciste el esfuerzo de estar acá. No es fácil venir en la capital con este tráfico un jueves por la noche. Qué bueno que el Espíritu Santo te inclinó, te inquietó a ver la necesidad que tienes de venir acá y ser edificado en comunidad. Permíteme unos minutos más porque esto es importante. La adoración corporativa edifica, es edificante, es una oportunidad para que nos edifiquemos mutuamente. Muchos se sorprenden en descubrir que la Biblia enseña que Dios no es el único a quien nos dirigimos durante los tiempos de adoración corporativa, lo que acabamos de hablar. Anímense unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Efesios 5:19. Cuando usted viene y canta el domingo por la mañana o lee la palabra o usted está orando, no solo usted se está comunicando con Dios, claro, hay una conciencia de que todo lo que hacemos aquí es completamente vertical, va direccionado a Dios, habla de Dios, habla de la obra de Cristo, hablamos del Evangelio, pero no solamente es vertical, esto es horizontal, estamos siendo edificados en comunidad. ¿Por qué es eso importante, hermano? Porque usted y yo necesitamos que se nos recuerde las infinitas y grandiosas verdades de la Escritura. Temas a los que a menudo usted recurre en tiempos de adoración corporativa. Que Dios nos creó, que Él es justo, que hemos pecado contra Él, que Jesús murió como nuestro sustituto en la cruz. Escuchamos verdades en el sermón, en las canciones, en la oración, pero esto le ayuda a nuestros corazones y no solamente ayuda en nuestros tiempos devocionales, ayuda mucho más cuando lo escuchamos de voces de alguno de ustedes. Lo mencionábamos en el sermón pasado. Me encanta ver rostros comprometidos en ustedes a mi alrededor. ¿Cómo te puede abonar a esto? Medite en el significado de las palabras cuando usted canta. Piense en no solo en cómo estas verdades se aplican a usted, sino también a la iglesia en general, a los que tiene a su alrededor. Incluso considere cómo su lenguaje corporal puede animar a otros a cantar, a poner atención mientras predica. Porque muchos se pueden distraer cuando te ven a ti con el teléfono, hermano. Procura demostrar con tu posición, con todo tu ser, que este momento es importante. Esfuérzate con cantar. Hay alabanzas que, por eso ponemos el proyector acá. Esfuérzate por cantar, por aprenderte las alabanzas. No solamente obligarte a cantar, no, hermano, estas son verdades de la Escritura que te pueden ayudar a direccionarte a la palabra. Número 4, la oración corporativa nos brinda una probada del cielo y con esto voy aterrizando. Hermano, la adoración corporativa nos da esta probada de cómo va a ser el cielo. El cielo va a ser el lugar en el que toda la comunidad del pueblo de Dios va a morar junto a Él de manera eterna.
Vamos a alabar el nombre suyo y a deleitarnos en su gloria y en su majestad. Entonces, mientras estamos acá, la adoración corporativa es una imagen de esa experiencia que podemos apreciar en esta vida. Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 18. El autor de Hebreos viene comparando cómo era el paisaje cuando Dios se presenta ante su pueblo en el monte Sinaí, un paisaje de terror, un paisaje donde el pueblo temía a su Señor. Y está comparándolo con el monte de Sión, como ese lugar, esa nueva Jerusalén, donde al igual que en el monte Sinaí, Dios se va a manifestar a un pueblo, pero este pueblo ya no solo va a temerle, va a adorarle. Entonces, Hebreos 12, 18, porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será pedrada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Versículo 22, ojo, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a una multitud incontable de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mira qué precioso este paisaje. La adoración corporativa es una imagen de esa experiencia que vamos a apreciar en la vida eterna. Precioso como el autor de Hebreos pinta este cuadro. Y me encanta una cita del pastor John MacArthur, poco antes de su muerte. Él dijo, si Dios no es todo tu gozo aquí, el cielo será poco para ti. Lo voy a repetir. Si Dios no es todo tu gozo aquí, el cielo entonces será poco para ti. Entonces, hermanos, no menosprecies ni le restes valor a lo que tú haces aquí. Sé que muchos venimos cansados, agotados, en el buen salvadoreño, reventados, tristes, preocupados, molestos, frustrados. Hay tantos etcétera que yo podría mencionar. Pero cuando tú entiendes que lo que haces, incluso estando sentado, escuchando con atención, importa dentro de la adoración corporativa, tú entiendes que esta es una experiencia que es sombra de lo eterno. Cuando nos reunimos para adorar el domingo por la mañana o el jueves en la noche, obtenemos este destello de la gloria de esa congregación final en el cielo. Es en estos momentos cuando el cielo debería de sentirse más real, pero como a la gente no le resta valor a esto, se duermen. Imagínate qué triste tener ese concepto de la iglesia y de la adoración corporativa, cuando esto debería sentirse más real, más cerca del cielo, y estimamos las cosas de Dios como más valiosas. Importa cantar, importa orar, importa poner atención, importa la comunión al final. Necesitamos la imagen que la adoración corporativa nos brinda del cielo. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que vivimos en un mundo corrupto y contaminado por el pecado, el cielo es nuestro verdadero hogar. En el cielo vamos a estar perfectamente unidos con Cristo. Por lo tanto, la unidad que experimentamos cuando adoramos corporativamente en esta vida nos está señalando esa unidad suprema que vamos a conocer en Él en aquel día. Entonces, por ello, hermano, como le dije al inicio, la Biblia es bien clara respecto a qué adoración es la que a Dios le complace, y específicamente cuando usted y yo, como pueblo de Dios, nos reunimos, ¿sabe qué estamos celebrando? Estamos celebrando la unidad que Dios logró en Cristo Jesús. Por lo tanto, le animo a que vea las reuniones
y esta adoración corporativa como una preciosa oportunidad para alabar al Señor y adorar al Señor corporativamente. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.